Bueno, esta es la reunión número 4 y hoy vamos a hablar acerca de las aflicciones. Una de las cosas que va a ser bueno que podamos entender, repasando un poco lo que hemos visto, es que el matrimonio fue establecido por Dios para darle al ser humano gobierno. Dios le da gobierno a Adán y a Eva para que ellos ejerzan ese gobierno sobre la tierra. Ese es el primer propósito, señorear la tierra. Entonces hay una autoridad en el matrimonio que nosotros tenemos que descubrir en Cristo para poder ejercerla. Porque si no ejerzo esa autoridad, entonces voy a sufrir todos los ataques del sistema, todos los ataques espirituales, los ataques de Satanás, los demonios, las enfermedades, y todo ámbito va a atacar mi hogar por causa de no ejercer la autoridad que tenemos como un matrimonio que Dios ha empoderado con poder sobre la tierra. Para eso tengo que saber, conocer, tengo que aprender, tengo que administrar el matrimonio. El matrimonio no es un producto terminado. El único producto terminado es Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia es el único matrimonio que ya está terminado, está concluido. Pero nuestro matrimonio se va edificando día tras día, tras día, tras meses, tras años. Vamos edificando el matrimonio. No es un producto terminado. No es que yo me caso y ya soy el matrimonio, sino que el matrimonio tiene que ser madurado, tiene que ser trabajado, y ahí entramos tanto el varón como la mujer. Isaías 53, versículo 11. Vamos a comenzar leyendo para entender de qué vamos a hablar. Dice Isaías 53, 11, hablando de Jesucristo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Jesucristo y de cómo el alma de Jesucristo tuvo que ser afligida y tuvo que llevar aflicciones y soportar las aflicciones, precisamente para ver un producto terminado de su alma. Dice, verá el fruto de la aflicción. Entonces ustedes tomen nota de esto: toda aflicción tiene un fruto. Si yo no aprendo a ver el fruto de la aflicción, entonces yo voy a sufrir la aflicción sin saber que detrás de una aflicción tiene que haber una recompensa. El fruto de la aflicción es la recompensa. Entonces, no somos gente masoquista, amantes del dolor, o gente que esté todo el tiempo pidiendo sufrir para vivir cosas buenas. Pero las aflicciones son un tiempo determinado en nosotros para manifestarnos frutos de recompensa. Las aflicciones se soportan. Las aflicciones son administrables. No sé si existe esa palabra, pero se puede administrar las aflicciones. Dice esto: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará mi siervo satisfecho. Es decir, cuando Jesús vio que toda su alma estaba afligida para que usted y yo tuviéramos salvación, lo que Jesús estaba viendo era la recompensa, el fruto de su aflicción. Él le estaba diciendo: vale el sufrimiento, vale la pena que yo esté sufriendo por ellos. ¿Por qué? Porque estaba viendo el fruto de la aflicción de su alma. No era que la aflicción, porque si usted no ve el fruto, entonces su aflicción no tiene sentido. Es como dice: yo estoy sufriendo y no sé para qué,
esta vida de sufrimiento. Y toda aflicción que es permitida por el gobierno de Dios es para que nosotros seamos recompensados, es para atravesarla, es para vencerla, es para posicionarnos encima. Entonces, cuando Jesús vio el fruto de la aflicción de su alma, entonces quedó satisfecho. A nosotros no nos puede satisfacer la aflicción a menos que sepamos que hay un propósito. Entonces ustedes tienen que saber que toda aflicción permitida por Dios tiene un propósito. Hay un propósito en el matrimonio y es gobernar la tierra. Hay un propósito en el matrimonio y es ministrar a Cristo, reflejar a Cristo. Hay un propósito en el matrimonio y es prosperar, es ser feliz, es servir al Señor. Si yo no entiendo eso, lo único que voy a hacer es sufrir, llorar, lamentarme todo el tiempo. Entonces usted va a ser como una persona que va a buscar continuamente descargarse en otro, al punto tal que la otra persona ya no quiera más escucharlo a usted porque vive llorando sus penas. Entonces los conflictos en el matrimonio a veces comienzan de que las aflicciones hacen que nosotros vivamos en un lamento continuo. Entonces el cónyuge le dice: bueno, ya no te aguanto más, vivís llorando. Y del otro lado dice: pero vos sos el que vivís llorando más que yo. Entonces ahí se arma otro conflicto por causa de una aflicción. La aflicción es dolor, la aflicción es tribulación, la aflicción es ahogamiento. Eso es aflicción. Aflicción no es como conflicto. Recuerden ustedes que yo les expliqué: el conflicto es el enojo, es la diferencia. El conflicto es que no nos podemos poner de acuerdo. Eso es conflicto. Pero aflicción no es eso. Aflicción es que estamos dolidos por lo que estamos viviendo, estamos lastimados, estamos heridos, estamos sufriendo. ¿Sí? Ya no es un conflicto entre el matrimonio, sino que es algo que está provocando una herida en la relación de ese matrimonio. Miren, dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. En Jesucristo la aflicción sirvió para que usted y yo tengamos salvación. Sirvió para que usted y yo tengamos conocimiento, para que usted y yo seamos justificados. Cuando Él vio que valía la pena que su alma fuera afligida, entonces dijo: yo voy con el sacrificio hasta el final. Nada lo movió al Señor. Estaba ahí con sudores como gotas de sangre, sufriendo. Sin embargo dijo al Padre: que se haga tu voluntad, porque yo vi que mi alma afligida trae fruto. Entonces cuando llegamos a morir a la situación, literalmente cuando entendemos esto, se tiene que hacer la voluntad de Dios. O se hace su voluntad o no se hace ninguna, o seguimos sufriendo. Entonces he estado hablando hoy durante todo el tiempo acerca de esto. A toda persona que le hablé acerca de esto. La voluntad de Dios es suprema. O lo hacemos a la manera de Dios o de otra manera no funciona. Lo único que vamos a hacer es sufrir. Entonces la aflicción tiene sentido cuando está bajo el gobierno de Dios. Cuando no está bajo el gobierno de Dios es porque yo provoqué esa aflicción con malas decisiones. ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? Entonces las aflicciones son un sufrimiento presente que nos tiene que dejar ver un futuro o un producto terminado en el futuro. Usted nunca tiene que creerle a la aflicción presente de que usted se va a quedar ahí para siempre. Toda aflicción, igual que el pleito, que el enojo, igual que las enemistades y los conflictos, toda aflicción tiene que ser pasajera. Necesariamente debe ser pasajera.
No puede ser de otra manera, ¿sí? Entonces, anímense, porque si estamos en un tiempo donde muchas familias están siendo afligidas por situaciones, es porque es un tiempo pasajero que está posicionando a las familias en una mentalidad diferente, en una autoridad diferente, porque mediante las aflicciones ustedes pueden madurar la naturaleza de Cristo en ustedes. Son las aflicciones las que nos permiten madurar a Cristo hasta que el alma y la carne estén completamente rendidas y muertas a la naturaleza de Cristo. ¿Sí? Entonces, no son malas las aflicciones. De hecho, no siempre las aflicciones son un ámbito de injusticia, porque cuando uno cree que lo que está viviendo es por la injusticia que uno ha ejecutado, entonces se empieza a buscar cuáles son las puertas que abrimos, por qué vino esto, quién tiene la culpa, ¿verdad? Y empezamos, ¿tendrá la culpa el diablo? Yo tengo la culpa, mi esposo tiene la culpa, mi esposa tiene la culpa, y a alguien tenemos que encontrar culpable. ¿Por qué? Porque no puede ser que yo no le hago mal a nadie y estoy sufriendo. Tiene que haber un responsable culpable de esto. Miren lo que dice Salmo 34, 19. Dice el Salmo 34, 19: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces, en este caso, aflicciones para esta persona no tenía que ver con injusticia, porque dice, muchas son las aflicciones del justo. Y si es justo, ¿cómo va a sufrir aflicciones? Ese es nuestro razonamiento. Si es justo, no le puede pasar nada malo. No. La Biblia te dice que son muchas las aflicciones del justo. Pero ¿cuál es la ventaja del justo? El justo no puede impedir que vengan aflicciones. De hecho, la Biblia te dice, van a venir muchas. No lo puedes impedir con tu justicia o con lo que creas que es justo. Imposible. Pero la ventaja del justo es que de todas las aflicciones lo librará Jehová. De eso se trata esto. Alinearnos al Señor para entender que una aflicción me tiene que enseñar, me tiene que madurar, me tiene que liberar, pero una aflicción es sencillamente un evento pasajero del cual Dios me libra en Cristo. El Señor me ha librado en Cristo de toda aflicción. La Biblia dice que Él fue afligido por mí, cargó todas mis aflicciones. Entonces, si yo estoy viviendo una aflicción, tengo que entender que en Cristo ya soy salvo. En Cristo ya soy libre. En Cristo soy sano. En Cristo tengo toda libertad y toda salida a todo momento de aflicción. Vamos a avanzar. Entonces, aflicciones no tienen que ver en este caso con injusticia. El justo va a padecer aflicciones, pero la ventaja del justo al impío es que el impío no tiene quien lo libre. Los justos tienen al Señor, a un Cristo que ha manifestado toda justicia para nosotros. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Wow. Segunda de Corintios 1:5.
Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Por causa de Cristo abundan las aflicciones. O sea que venía en el paquete, cuando aceptaste a Cristo, que tu fe tenga que ser probada. Venía en el paquete que tuvieras que transicionar mediante aflicciones. Ya venía en todo ese paquete. Ahora, el evangelio muchas veces se vendió como un camino de rosas, como un camino sin espinas, como vení que te va a ir súper recontra re bien. Entonces, ese tipo de evangelio que se nos vendió de alguna manera para que todo el mundo comprara una felicidad gratis, de repente cuando entras en caminos de aflicción, empezás a hacerte pregunta si no debería ser diferente. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los demás no sufren. A nuestro pensar, los demás no sufren. Aquel es un sinvergüenza, el otro es ladrón, el otro es estafador, aquel hace esto, el otro hace lo otro y no está sufriendo como yo. ¿Y yo por qué estoy sufriendo? Entonces ahí vemos injusticia, ¿verdad? ¿No se ha sentido usted así? Ahora, la única razón por la cual Dios permite que entremos en aflicción es por causa de Cristo, pero en el mismo Cristo tenemos consolación. Entonces dice Pablo, de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan en nosotros por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces significa que por causa de Cristo vamos a sufrir aflicciones, pero el mismo Cristo es el que consuela nuestro corazón y es el que nos libra de esas aflicciones. Él va a usar las aflicciones para madurarnos y para hacer entender el propósito. ¿Se entiende? Ok. Entonces, me voy a apurar. Aflicciones no son una obra terminada en la cruz. Es decir, yo puedo pensar que Cristo cargó absolutamente todos los pecados, todas las iniquidades, sufrió nuestros dolores, salvó nuestra vida. Y de esa manera yo diría, pero si ya es una obra terminada Cristo, yo no debería sufrir. ¿Por qué sufro si Cristo ya pagó el precio por mí? Volveríamos a sentir el mismo sentido de injusticia. Es injusto que yo esté sufriendo si Cristo ya sufrió por mí. Entonces, las aflicciones no son una obra terminada en la cruz. Las aflicciones son una obra terminada en nosotros. ¿A dónde concluye el Señor las aflicciones? Para perfeccionar la carne y el alma. Es en su cuerpo, es en la iglesia. En la iglesia las aflicciones son una obra terminada. En la iglesia, por medio de las aflicciones, voy a manifestar a Cristo. Entonces, Cristo Jesús ya cargó todas las aflicciones de la naturaleza del hijo de María y de José. Él ya fue afligido en esa naturaleza. Toda la aflicción de Adán ya fue llevada en Jesús, en su cuerpo. Hoy la iglesia, las aflicciones la vive en el cuerpo de Cristo para perfeccionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo sufrió las aflicciones de ser Jesús, un hombre de carne y hueso, pero la iglesia sigue sufriendo aflicciones para perfeccionar al cuerpo de Cristo. Ese Jesús que murió, resucitó y se glorificó,
hoy está en nosotros, pero nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser perfeccionados, y para eso se usa la aflicción. Entonces dice: de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Colosenses 1:24. Acá lo van a entender un poco mejor. Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Se dan cuenta? Dice el apóstol Pablo: yo ahora en lo que estoy padeciendo por ustedes me estoy gozando, me alegro, estoy gozoso en lo que padezco por vosotros, porque yo estoy cumpliendo en mi carne lo que le faltaba de las aflicciones del cuerpo de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Lo estamos cumpliendo nosotros. O sea, yo hoy recién entendí este pasaje, que por muchos años para mí había sido un pasaje que me confrontaba y me ponía en contra del apóstol Pablo, porque yo decía: no puede ser que Pablo diga que a Cristo Jesús le faltó llevar aflicciones, porque yo entendía que la obra de Cristo era completa. Entonces, cuando yo encontraba un hombre que decía: yo ahora estoy llevando las aflicciones en el cuerpo que le faltó llevar a Cristo, entonces yo decía: no puede decir este hombre que el sacrificio no fue completo. Pero no lo entendía. Entonces me enojaba con Pablo, con el apóstol, y yo decía: no puede ser, ¿qué está diciendo? Varios predicadores vinieron por acá, apóstoles, y yo le pregunté sobre este pasaje y no me supieron responder. Ninguno me dijo: no sé a qué se refiere Pablo, ni sé por qué lo está diciendo, no sé qué quiso decir. Entonces me quedaba sin respuesta. Y escuchando en la tarde, al mediodía, al apóstol Lucas Márquez, entendí esta parte acerca de las aflicciones. ¿Por qué a la iglesia se le permite sufrir aflicciones? ¿Por qué al cristiano se le permite sufrir aflicciones si Cristo ya pagó el precio? Ahora, Cristo pagó el precio por todos nosotros, pero nosotros en las aflicciones somos perfeccionados. ¿Para qué? Para que por medio de esas aflicciones el cuerpo de Cristo sea manifiesto en nosotros. El Cristo que tenemos pueda madurar y pueda florecer y pueda vivir en nosotros manifestado. Entonces dice el apóstol Pablo: yo ahora me gozo en lo que estoy padeciendo por ustedes, porque yo estoy cumpliendo en mi carne lo que le falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, la iglesia. Pablo dice: yo estoy sufriendo y padeciendo para perfeccionar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. Ustedes nunca van a ser perfeccionados, yo nunca voy a ser perfeccionados si yo no entiendo las aflicciones que vienen a mi vida para perfeccionarme. Porque Cristo ya me hizo perfecto, pero mi alma y mi carne no lo asumen. Y como mi alma y mi carne no lo asumen, tiene que entrar en aflicción para ser perfeccionado. ¿Se entendió? Ok. Entonces, las aflicciones son parte de nuestro crecimiento como cuerpo. Noten ustedes que le habla al cuerpo, a la iglesia. Las aflicciones nos hacen crecer como cuerpo. Aunque son aflicciones
individuales, personales, muchas de ellas matrimoniales, crecemos como cuerpo, como iglesia, en un sentido de cuerpo. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Escucharon lo que dice? Convenía que aquel por quien subsisten todas las cosas, ese que iba a llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que se perfeccionase por medio de las aflicciones. Es el autor y consumador, el salvador de ellos, dice, pero convenía que fuese perfeccionado mediante aflicciones. Entonces, noten ustedes que las aflicciones son un perfeccionamiento del alma y de la carne para manifestar a Cristo. Convienen las aflicciones, alégrense. Por eso la Biblia dice: ustedes ténganse en sumo gozo cuando estén en diversas aflicciones. ¿Por qué convienen? Le convenían a Jesucristo, nos convienen a nosotros para manifestar al Cristo que tenemos en el Espíritu. Mientras usted siga pidiendo que no vengan aflicciones, usted lo que está diciendo es: no quiero manifestar a Cristo. Romanos 8:18. Va a salir tu tos en la grabación. Qué bueno que por lo menos tosen, porque nadie dice nada. La gente va a decir: este loco está grabando solo y se hace el que tiene gente ahí. Hebreos 2:10. Entonces, las aflicciones perfeccionan el alma, perfeccionan el cuerpo. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tremendo pasaje. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, digan tiempo presente, decirle al que está al lado tuyo: son de tiempo presente, son de tiempo presente. Eso significa que no es una aflicción de tiempo futuro. No, ¿hasta cuándo vamos a estar acá? No es tu preocupación. La preocupación debe ser: ¿qué tengo que aprender con esto? ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto? Porque si yo no aprendo, entonces me quedo a vivir con esto. Entonces tengo que salir de esto. ¿De qué manera voy a salir? Cristo lleva mis aflicciones. El Padre me hace libre de las aflicciones. Tenemos todos los pasajes que nos perfeccionan, que nos maduran. Ok, entiendo esa parte. ¿Cómo hago para salir? Sencillísimo. Dice: tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Miren, el mismo principio que leímos cuando empezamos: verá mi siervo el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El mismo principio. ¿Cuál es el principio? Tengo por cierto, ya tengo por sabido, ya estoy convencido que estas aflicciones presentes no pueden compararse con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Entonces saco el enfoque de la aflicción presente y pongo el enfoque en la manifestación futura.
Porque si yo sigo mirando la aflicción presente, no puedo ver lo que hay detrás. Imagínense a Abraham, Dios diciéndole: voy a hacer tu descendencia extremadamente grande. Y el hombre no podía visualizarlo porque él estaba en su tienda con su problema. ¿Cuál era su problema? Yo no puedo tener hijos. Y como no puedo tener hijos, acá estoy yo, pobrecito de mí, que no tengo hijos, me va a heredar un criado, no sé quién va a tener la herencia que yo voy a dejar. Y ahí estaba lamentándose por su problema. Viene el Señor y le dice: tengo una palabra, voy a hacerte una gran descendencia. Y el hombre seguía lamentándose porque seguía viendo su presente, no podía ver su futuro. Estaba enfocado en su aflicción. Entonces el Señor le dice: es necesario que salgas de tu tienda, te voy a mostrar. ¿Podés ver las estrellas? Sí, veo las estrellas. Ok, enfócate en las estrellas y contámelas. Si podés contar las estrellas, entonces vas a entender lo que quiero hacer con vos. ¿Por qué? Porque tenía que visualizar, tenía que enfocarse en un futuro. Todavía no tenía ningún hijo, pero él tenía que creer que la cantidad de estrellas eran sus hijos. El Señor le dice: bueno, entonces te lo voy a explicar con manzanas, te lo explico más entendible. Anda a la orilla del mar y fíjate la arena. Si me podés contar cada granito de arena, entonces vas a entender la descendencia que yo te voy a dar, porque como esa arena va a ser tu descendencia. Miren, Dios le estaba dando tremenda palabra, pero el hombre no la podía visualizar. Las aflicciones no te dejan ver el futuro, te encierran en el presente, te encarcelan en el presente. Estás encarcelado en una aflicción que no te deja ver qué hay detrás. Entonces decimos: ¿qué pretende Dios con todo esto? Que yo sufra. No, no pretende que sufra, pretende que seas perfeccionado, que se aumente tu fe, que se ponga a prueba tu fe, que entiendas el poder que está dentro tuyo. Eso pretende el Señor. Para que te dejes de llorar, y para que te dejes de lamentar, y para que dejes de criticar, y para que dejes de buscar culpables, y para que enfrentes la situación y para que salgas de ella. Tenés el poder adentro tuyo en Cristo para salir adelante. Este debería ser un mensaje para la iglesia, pero lo estamos dando para matrimonios. ¿Por qué? Porque es el matrimonio el que más sufre en este tiempo. Miren, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente, grábense eso acá: tiempo presente. Este es mi presente, pero no me quedo en esto. Este es mi presente, pero yo voy a superar esto. Este es mi presente, pero me va a perfeccionar, porque en el futuro yo voy a enseñarle a los demás los frutos que tengo de este presente. Estoy pasando por esto, pero hay un propósito. Estoy sufriendo, pero no voy a estar toda la vida sufriendo. Es sencillamente un periodo que tengo que soportar. Le vuelvo a repetir lo que le dije al principio: las aflicciones son soportables, se soportan. Dios no puede poner una carga, dice: yo no voy a poner una carga mayor a la que ustedes puedan llevar. O sea que toda carga es soportable, es llevable. Pero yo tengo que tener la mentalidad de saber enfrentar la situación, de saber soltar esa carga a los pies de Cristo, de saber resistir en tiempos de aflicción. Tengo por cierto que las aflicciones de tiempo presente no me determinan el futuro. Sepan ustedes que el tiempo presente en aflicciones no pueden determinarte tu futuro en cuanto al plan de Satanás, al propósito del diablo. Las aflicciones presentes determinan tu futuro en los planes de Dios. Es en los planes de Dios. Son aflicciones presentes que en los planes de Dios, en las intenciones de Dios, tenemos una gloria incomparable. Entonces, decirle al que está al lado tuyo:
son presentes, no son futuras, es decir, son aflicciones presentes que en el futuro traen gloria, en el futuro traen autoridad, en el futuro traen un movimiento espiritual de Dios por causa de haber resistido. Pero necesitamos resistir. Todo esto que yo le estoy explicando es por fe. No puede ser de otra manera. Acá no hay lugar para la incredulidad. No entran los incrédulos en este asunto. Yo tengo que creer que voy a salir de la situación y tengo que creer que hay una gloria para mí detrás de esta aflicción. Tengo que verlo con los ojos de la fe. Porque si no lo puedo ver, no lo voy a recibir. Ese es un principio espiritual. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto. Si yo no puedo ver el fruto por el cual estoy siendo afligido, no lo voy a recibir. Deberíamos pegarnos un viaje al futuro y ver qué hay detrás de todo este presente. Y ahí darnos cuenta que en el futuro estamos madurados por Dios, madurados a través de aflicciones. Estamos crecidos en Cristo. Estamos en calidad de poder darle consejo a alguien para ayudar a otros. Estamos en otra autoridad espiritual. Estamos en otra autoridad moral por causa de haberle creído a Dios y de haber sido afligido por causa de la fe. Porque alguien puede decirte jugate por el Señor, pero solamente la gente que fue afligida cuando se jugó por Dios es la gente que tiene una autoridad moral, donde su alma fue afligida para tener frutos de esa autoridad ahora. Cristo fue madurado en esa alma. Porque si pudiéramos resolver todo con inteligencia, con sabiduría y con nuestras habilidades, no dependeríamos de Cristo. Dependeríamos del humanismo. Si yo tuviera una billetera así de gorda, llena de miles de dólares, no andaría buscando al Señor, no andaría buscando que el Señor me dé trabajo, no andaría buscando que el Señor provea, no andaría buscando milagros para pagar a los que debo. ¿Por qué? Porque tendría una billetera así, pero sería dependiente de mi billetera y no de Dios. Entonces las aflicciones nos obligan a ser dependientes de Dios y a ejercer la fe. Entonces en el momento que tengamos la prosperidad así de gorda, entonces nos vamos a acordar de cómo fuimos afligidos y cómo pasamos procesos para eso. ¿Para qué? Para poder ser estables en el Señor, maduros en el Señor, habiendo sido aprobados en nuestra fe. ¿Se entiende? Yo le dije a alguien hoy, tus fuerzas no son cobertura espiritual de tus finanzas. Nunca lo han sido. Nunca. No es tu trabajo la cobertura espiritual, no es tu patrón la cobertura espiritual de tus finanzas, no es tu empresa. No dependas de eso. No puede guardar tus finanzas ese sistema. La cobertura espiritual de tus finanzas es Dios, el Dios en el cual has creído. Y tu fe tiene que ser depositada en Dios y demostrada en Dios. Porque todo el mundo cree que Dios es el Dios de su finanza, pero no todo el mundo le demuestra a Dios que confía en Él, soltando sus finanzas a Dios. Entonces, cuando le tengo que dar a Dios, me agarro y me cierro, entonces mi fe no está siendo demostrada. Y yo no soy, nunca podré ser cobertura de mis finanzas. Entonces, cuando mis finanzas no tienen cobertura, suceden todas las cosas que suceden y las pérdidas que tenemos
¿Y cómo entró el diablo acá en mis finanzas? ¿Y cómo entró el enemigo? ¿Y cómo me pasó esto? ¿Cómo me pasó lo otro? ¿Por qué vino esta maldición? Pero porque no estoy entendiendo que yo quise cubrir mis finanzas no siendo yo Dios. Entonces las aflicciones de este tiempo presente no pueden condicionarte el futuro. Hay gente que en este presente está sufriendo y no lo podemos negar. Están afligidos, la situación los aflige y uno no está para hundirlos ni para pegarle palos ni nada, pero está para enseñarles y decirle: esta aflicción te tiene que enseñar esto, tienes que aprender esta lección, esta es la lección para lo que te tiene que servir todo lo que sufriste. Dale sentido al sufrimiento, porque si no le das sentido y no aprendes, vas a volver a lo mismo. Para que no esperes porque alguien me dijo: no, yo siento que el Señor me está tirando la oreja con lo que me pasó. Bárbaro, no hay problema que vos lo sientas, pero si no aprendes, si no cambias, vas a volver, porque uno no puede vivir esperando que Dios permita estas cosas en nuestra alma y en nuestro cuerpo, sino que tiene que aprender. ¿Sí? Estoy solo. Me voy a poner una radio y voy a tener más público. Segunda de Timoteo 4:5. Entonces las aflicciones presentes son la antesala de una gloria en Dios. Toda aflicción en el gobierno de Dios es la antesala de la gloria que Dios quiere manifestarnos. Es la antesala. Alégrese en su aflicción, porque detrás de ella hay una gloria que Dios trae. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú, hazle así con el dedo al lado tuyo, tú. Pero tú, sé sobrio. ¿Qué entienden por la palabra sobrio? Inteligente, cuerdo, ¿qué más? Cuando alguien le dice sobrio, coherente, porque ¿cuál sería lo contrario? Ebrio. Sé sobrio. Tiene que ver con una sabiduría, con una inteligencia espiritual. Tiene que ver con ser despierto. Sé ágil. Vieron que el Señor le dice: sean prudentes como serpientes, sean sencillos como paloma, pero sean prudentes como serpiente, sean hábiles. Miren, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Vieron que son soportables? Soporta las aflicciones presentes. Aleluya. Haz obras de evangelista y cumple tu ministerio. Acá hay una clave: que la aflicción puede desenfocarte de tu ministerio. La aflicción puede desenfocarte de tu propósito, de dónde y qué cosas tenés que estar haciendo. Entonces, gente entró en aflicción y terminó abortando el propósito de Dios, el llamado de Dios. Terminó creyendo que la forma de salir de eso es abortar. Entonces, ¿qué es lo primero que dice la gente? Como estoy sufriendo, listo, no me congrego más. No voy más a la iglesia, como tenemos ese lenguaje, ¿no? No voy más a la iglesia, no sirvo más al Señor, me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a la iglesia? Si voy me va mal, me quedo en mi casa y me va bien. Hermanos, es esa estupidez que le entra a la gente en la cabeza. ¿Sabe por qué es?
porque están desenfocados de lo que tienen que hacer. Se desenfocan. Entonces dice el apóstol Pablo, dice, sé sobrio. En otras maneras, no te estupidices. Eso significa. No te pongas estúpido. Eso significa. Porque las aflicciones van a intentar desenfocarte. No permitas que las aflicciones te pongan estúpido. Soportalas. Entonces, si no soportas las aflicciones, sos un estúpido, según Pablo. Ahora cualquiera que me escuche, ¿y ese quién se cree que le está diciendo estúpida a la gente? No, no, no. La situación nos llama estúpido a nosotros cuando me enfoco en esa aflicción y desecho a Dios, y desecho la obra, y desecho el ministerio por estar afligido. Ay, pobrecito de mí. Ay, que estoy sufriendo. Ay, qué mal que me está yendo. Entonces, ¿qué hago? Desecho la obra y desecho el ministerio. Dice el apóstol, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, o sea, tenés obras para hacer y cumple tu ministerio. O sea que a veces las aflicciones lo único que están intentando en nosotros es madurar la obra y el ministerio. La obra y el ministerio. Pero entré en aflicción, dejé de hacer obras. Listo. Entré en aflicción, listo, dejé el ministerio. Ya no más mi llamado, ya no más lo que Dios quiere, ya no más nada. Listo, solté todo. No. Las aflicciones son para que veas que detrás hay recompensa, hay premio, hay gloria, hay formación, hay perfeccionamiento en Cristo, obviamente. Entonces, decirle que está al lado tuyo, sé sobrio en todo. Decirle, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones y no dejes de hacer la obra de Dios. Decíselo así con el dedo, como con el dedo profético, que no te vea dejando de hacer la obra de Dios, que no te vea dejando el ministerio sencillamente por las aflicciones. Termino con esto. Abraham es el llamado, es el hombre de Dios, el hombre de la promesa, el que iba a traer la simiente, un caldeo que se encontró con Cristo en Melquisedec para recibir semejante palabra, el padre de la fe, dice la Biblia, y tantas cosas. Pero Abraham tenía un problema bien interesante que se llamaba Sara. ¿Por qué el problema de Abraham era Sara? Estamos en reuniones de matrimonio. Por causa de una realidad que Sara estaba viviendo. ¿Cuál era la realidad? El viejo no sirve como hombre. Y a esta altura yo no estoy pensando en tener deleite, ni estoy pensando en que él pueda engendrarme. Entonces había en ella una realidad que le ministraba incredulidad. No estoy diciendo que ella fuera incrédula, estoy diciendo que la realidad
le ministraba a ella incredulidad. La incredulidad de Sara fue ser realista. Pongamos las cartas sobre la mesa. Ahora ha dicho Sara, me estás hablando de que vamos a tener una descendencia grande, gigante, pero nosotros no tenemos relación sexual. Y a esta altura voy a tener yo una alegría. Casi 100 años. Esperamos toda una vida por tener hijos. Y a esta altura me vas a decir vos que por una palabra voy a tener hijos. Eso es razonamiento. Eso es cuando la realidad entra a ministrar incredulidad. De que diga, bueno, está lindo el sermoncito de las aflicciones, buenísimo, papá, te aplaudo, te ofrendo. Pero a esta altura, Dios va a hacer algo con mi realidad si lo que yo veo es que salgo de la puerta para allá y tengo gente para pagar. Y mañana yo me levanto y tengo gente para pagar. Y esta es mi realidad. Entonces, decirle a mi realidad lo que me estás diciendo, porque yo puedo llegar a creerlo si la realidad cambia. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le da la palabra a Abraham y de repente el Señor se da cuenta que Abraham le creyó. Cuando Abraham le creyó, el Señor se dio cuenta que Sara no había creído. ¿Qué dijo el Señor? Abraham, ¿dónde está Sara, tu mujer? Me salió medio chileno, ¿no? ¿Dónde está Sara, tu mujer? ¿Estaba haciendo pan? ¿Estaba cocinando? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Abraham? En la tienda. Ahora, Sara estaba en la tienda con la oreja en la conversación. Como la que está en la cocina escuchando todo lo que está pasando en el comedor. Bien al estilo mujer. Estaba en la... Perdón, no es mucho machismo. Estaba... No. Bueno, estaba escuchando. Entonces dice que cuando el Señor le soltó la palabra a Abraham, ella se empezó a reír adentro de la tienda. ¿Por qué se estaba riendo? Porque estaba escuchando y dice, no puede ser. ¿Qué me están diciendo? Mi viejito, pobrecito, no, déjenlo tranquilo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? La mandó a buscar. Venga para acá, Sara. ¿Por qué te reíste, Sara? ¿Quién se rió? Sara, estabas escuchando y yo sé que estabas escuchando y sé que te reíste. Y ahora porque te reíste, tu hijo se va a llamar Risa. Porque tu risa y tu incredulidad no van a poder frenar lo que yo le solté a Abraham. Se va a cumplir a pesar de vos, Sara. Y la que era infértil, y la que era incrédula, y la que no podía concebir, se volvió en la madre de la palabra que recibió Abraham. Wow. Ahora se la cuento al revés. Estaba María en su comunión con el Señor, o Miriam, como le dicen los judíos, y apareció el ángel Gabriel. Aparece en la escena. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y toda la salutación que ya con el saludo se dio cuenta que había algo ahí. Mire la percepción espiritual. Lo saludó y le dijo, esto. Dice, ¿qué salutación será esa? Pregunta María. O sea, ¿por qué me saludas así? A ver, nunca me saludaron así. ¿Y por qué vos, Gabriel, venís a saludarme de esta forma? Y le dice, hay un propósito eterno. Vas a ser la madre del Mesías. Hay un propósito sobre la tierra que lo traigo sobre tu vida.
Impresionante. El Padre te eligió entre todas las mujeres para que cumplas este propósito en la tierra. ¡Wow, María! Espectacular. ¿Vas a dar a luz? A ver, otra vez, le saltó la Sara. ¿De qué manera será eso? Yo no conozco hombre. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Vieron? ¿Se dieron cuenta? ¿Qué le dice el Señor? No te preocupes, así como lo solucioné con Abraham, lo voy a solucionar con vos. La sombra del Altísimo te va a cubrir y vas a ser engendrada y vas a tener un hijo que se va a llamar Jesús. Ese va a ser el Salvador del mundo. Tamaña palabra profética, ¿no? A la mujer. Bien, espectacular. Se haga con la sierva del Señor como el Padre quiere. No hay problema. Aceptó el desafío. ¿Cuál era el problema de María? Ahora el problema de María se llamaba José. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que José la amaba mucho, 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 pero no se creyó el cuento del ángel. Le dijo: sí, María, sierva del Altísimo, Dios te va a engendrar y yo creo a todo ese cuento de que se te apareció el ángel y que va a ser la madre. Y dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, que él la amaba tanto que la quiso dejar secretamente. ¿Sabe qué quiere decir que la quiso dejar secretamente? Que él estaba esperando que María se descuidara para borrarse de la situación y dejar a María con su niño, con su palabra profética y con su ángel Gabriel, y que se haga lo que Dios quiera. Pero el tipo se quería borrar. Lean la Biblia, dice eso. Entonces, ¿qué pasó? En el momento que el tipo decidió y dijo: la ungida del Señor que tenga su hijo, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Sabe lo que pasó? Se durmió. Y mientras estaba durmiendo, se le apareció el ángel. Y el mismo ángel que le habló a María, ahora vino y le habló a José. Otra vez la historia se repite. El mismo que le habló, ¿a quién? A Abraham, después le habló a Sara. El mismo que le habló a María, le sale en el sueño a José y le dice: mira, José, ni se te ocurra dejar a María tu mujer, porque el tipo ya estaba decidido, si no le aparece Dios, la deja. Entonces, como ya estaba decidido, el ángel dijo: si no le salgo a este loco, la va a dejar, pensando que el llamado únicamente es para ella. O como que Sara creyera que el llamado solamente era para Abraham. Y los propósitos de Dios se asientan en este tiempo sobre matrimonios. No es que, no, mi mujer es la que, ella con Dios, yo no, nada que ver. No, no, José, no hagas eso, José, porque te va a aparecer el ángel y te lo va a hablar para que vos mismo te des cuenta que con vos también es el asunto. Pero tampoco sea la Sara de que, no, mi esposo es el ungido, yo soy la Sara incrédula que acá me río. No, mujer, usted también tiene que ser engendrada. Porque ¿cuál era el problema? La palabra la tenía Abraham, pero la que tenía que ser engendrada era María. Pero después la palabra la tenía María y el que tenía que ser engendrado era José. Se me pusieron serio, ¿eh? Claro, porque en esta cuestión parece que no fuera matrimonial, parece que fuera, no, él y Dios, yo no. Ella y Dios, yo no. No, no, acá estamos en una plataforma matrimonial, porque los matrimonios son las plataformas de las familias y Dios trabaja sobre familias. Entonces no es una competencia de ver quién es el que tiene la unción, quién tiene la palabra, quién tiene el llamado, quién tiene el don. No, porque él sabe tocar todo, yo no sé tocar nada, yo lo toco a él. Porque pareciera que si no tocáramos un instrumento, ¿verdad?
No entendieron el chiste de que yo lo toco a él, ¿no? Bueno, después se ríen en su casa. Fue muy salir de la revelación. Bueno, entonces, conclusión de esto, le dije que era para concluir. Cuando el ángel le dice a José, ni se te ocurra dejar a María porque lo que está en el vientre es un propósito y vos sos parte del propósito, José, no te hagas el loco. Entonces ahí José se tranquilizó y fue a hablar con su esposa María. Él le dijo, la verdad, tenés razón, estamos los dos metidos en esto, vamos los dos hasta que el Señor diga. Entonces, un Abraham necesita una Sara haciéndose parte del proyecto y una María necesita un José haciéndose parte del proyecto. ¿Por qué? Porque Cristo ya dejó establecido para nosotros, su esposa, la iglesia, el proyecto eterno. Hay un propósito eterno que ya está establecido. Usted lo único que tiene que definir es manifestemos a Cristo. Cristo y la iglesia, Cristo y su esposa, ya está definido el proyecto, ya está establecido, es un proyecto eterno, ya viene desde la eternidad, ya estamos nacidos en Cristo, creados en Cristo, formados en Cristo, y lo único que hay que hacer es manifestarlo. Pero ambos dos somos parte de este proyecto. Hombre y mujer somos parte de este proyecto. Soporten las aflicciones sabiendo que somos parte de este proyecto. No dejen que la incredulidad o el prejuicio, en el caso de Sara, la incredulidad no le dejaba recibir la palabra, pero en el caso de José, el prejuicio, el razonamiento no le dejaba ser parte del proyecto. Entonces, mujer, venza su realidad. Deje de ser realista y tenga fe. Hombre, venza su realidad. Aunque después todo el mundo piense que María me engañó, yo soy parte de un propósito eterno. Imagínese José, ¿cuál era el prestigio del carpintero? A José la mujer le metió lo engañó con otro. Sin embargo, el hombre asumió que estaba en un proyecto que era de Dios, porque recibió directamente de Dios. Así que vamos a orar, y la oración va a consistir en esto: que la Sara sea visitada por el mismo Melquisedec y que el José sea visitado por el mismo Cristo. ¿Para qué? Para que se unifique el matrimonio y podamos soportar las aflicciones, hacer la obra y hacer el ministerio. ¿Estamos de acuerdo? Amén.